Queridos niños y niñas, hoy en el área de ciencia y tecnología desarrollaremos la sesión titulada Investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Recordemos que en la sesión anterior reflexionaste sobre la importancia de incluir el juego en las actividades familiares para mejorar la convivencia. En esta actividad indagarás sobre qué es una sombra, cómo se produce y de qué depende su tamaño. Luego, compartirás un juego con tu familia. Pasaremos a conocer qué metas tenemos para el día de hoy. Primero, proponer posibles respuestas acerca de cómo se produce una sombra. Segundo, seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra. Tercero, registrar y organizar datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño. Cuarto, comparar datos de la observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar de tamaño. Quinto, comunicar a través de un juego qué es una sombra, los objetos que la producen, cómo sucede esto y cómo las sombras cambian de tamaño por efecto de la luz. Con ayuda de un familiar, lee y observa la siguiente situación. Leamos juntos. Karina tiene 6 años. Como cada noche, se dispuso a dormir. Estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio que tanto le gusta. Cuando estaba por quedarse dormida, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño y, al asomarse a la puerta de su habitación, observó la luz de una lámpara en el pasillo. Cuando pasó frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. Asustada, se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, más asustada, llamó a su hermana mayor, quien se acercó a ver qué le sucedía a Karina, y al mirar la sombra en la pared, sonrió y le dijo: «Mira tu pijama. Ese dinosaurio eres tú. Es solo tu sombra». Ahora respondamos a estas preguntas. ¿Qué asustó a Karina? El dinosaurio que vio en el pasillo. ¿Y quién era el dinosaurio gigante? Era su propia sombra, ¿verdad? ¿Y qué produjo la sombra? La lámpara que estaba en el pasillo. ¿Y cómo se produjo la sombra del dinosaurio? Porque ella traía puesto un pijama de dinosaurio y pasó por delante de la lámpara. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? ¿Las sombras pueden variar su tamaño? ¿Cómo? Escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno. Pídele ayuda a un familiar si lo necesitas. ¿Cómo se produce una sombra? ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Selecciona la idea que creas que te ayudará a responder la primera pregunta. Si un objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. Piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Bien, entonces señalarás con un dedo cuál de estas 3 acciones te puede ayudar. ¿Hacer un experimento dejando pasar luz a través de los objetos? ¿Preguntar a los familiares o buscar información en libros e internet? ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para responder la pregunta? Para saber cómo se produce una sombra, te proponemos indagar a través de este plan de acción. Pídele ayuda a un familiar si lo necesitas. ¿Qué acciones haremos para saber cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño? Primero, observarás las características del material con que están hechos los objetos. Segundo, observarás si los objetos que dejan pasar luz o no
producen sombra. Tercero, registrarás los objetos que producen sombra y los que no la producen. Cuarto, comparar las sombras de objetos diferentes. Quinto, producir tu sombra con diferentes fuentes de luz. Sexto, producir sombras de diferentes tamaños. Y séptimo, organizar los datos de esta información que has obtenido a través de dibujos y en tablas para responder a la pregunta inicial. ¿Qué necesitarás? Un lápiz, una linterna, tu cuaderno para hacer tus anotaciones y algunos objetos de materiales distintos. Empieza a desarrollar las acciones de tu plan. Pide a un familiar que te ayude a hacerlas. Busquen un espacio con poca iluminación para realizar esta observación. Consigue los siguientes objetos y observa sus características. ¿Cuáles de ellos crees que van a producir sombra? ¿Por qué? Luego, a comprobar. Coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella estos objetos los vas a colocar sobre la mesa para que los puedas observar. Empieza colocando el vaso de vidrio y alumbra con la linterna como en este caso. Observa y anota si se forma algo o no en la pared. Luego colocarás el retazo de cartulina, luego la pelota y finalmente la lata. Anota cada uno de los resultados. Dibújalo y describe lo que estás viendo. Puedes utilizar un cuadro como este. Describe de qué material está hecho cada uno de ellos, si dejan pasar la luz o no, y qué se forma en la pared. De preferencia, realiza un dibujo de lo que tú estás observando. Cuando hayas completado esta tabla, revísalo y compara los datos de la tabla respondiendo a estas preguntas. ¿Qué objetos han permitido el pase de la luz a la pared? ¿De qué material están hechos? El objeto que dejó pasar la luz fue el vaso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es vidrio y el vidrio es transparente. Muy bien. ¿Y qué objetos no permitieron el pase de la luz? La cartulina, la pelota y la lata. ¿Y cada uno de qué está hecho? La cartulina es un cartón delgado, la pelota es de plástico y la lata es de metal. Como no son transparentes, no permitieron que pase la luz. ¿A qué objetos llamaríamos transparentes y a cuáles opacos? Transparente sería el que deja pasar la luz y opaco el que no deja pasar la luz o que no se puede ver a través de ellos. ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? Se forma una sombra. ¿Y la forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? Claro que sí. ¿Las sombras de la pelota y la lata son iguales? No. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una forma distinta. ¿Dónde ubicaste el objeto? Sobre la mesa. ¿Delante o detrás de la linterna? Delante de la linterna. Y así observamos la proyección de su sombra. Ahora llegó el momento de producir tu propia sombra. De acuerdo con la experiencia anterior, ¿qué necesitas para producir tu propia sombra? Realiza estos pasos. Pega un papelógrafo en la pared y pídele a un familiar que sostenga una linterna. Luego, párate de espaldas a la linterna y a cierta distancia de la pared. Pídele a tu familiar que encienda la linterna y observa si aparece algo sobre el papelógrafo. Pídele ayuda a tu familiar para que con un plumón dibuje tu sombra que se ha proyectado sobre el papelógrafo. ¿Qué te parece si ahora disfrazas tu sombra? Colócate un gorro y observa qué sucede con tu sombra. Puedes jugar pidiéndole a tu familiar que también haga lo mismo, que se pare en este lado y tú le alumbras esta vez con la linterna. Será muy divertido. Luego dialoga con tu familiar.
¿Dónde te ubicaste para producir tu sombra? Delante de la linterna. ¿Tu cuerpo dejó pasar la luz? No, ¿verdad? ¿Cómo es tu sombra? Es oscura. ¿Se parece a ti? Claro que sí. Tiene tu misma forma. ¿Qué pasa con tu sombra cuando te pones el gorro? También se ve la sombra del gorro, ¿cierto? ¿La sombra de tu familiar es igual a la tuya? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno tiene un tamaño y con textura diferente. Te invitamos a realizar las actividades de la ficha luz y sombra para que puedas complementar tu información. Y responde la segunda pregunta. ¿De qué depende el tamaño de la sombra? Luego de realizar las actividades de la ficha, realiza esto en tu cuaderno. Señala cuál de estos objetos puede producir sombra e indica por qué. En tu cuaderno, escribe 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos que tú encuentres en casa. Ahora te pregunto, ¿a qué objetos corresponden estas sombras? Muy bien, es una manzana, un gato, un sombrero y un árbol. Muy bien. Si tienes la silueta de un árbol y un gato, ¿qué harías para producir las siguientes sombras? Para que la sombra de un gato sea más grande, lo acercaremos a la linterna, ¿verdad? Y para que la sombra del árbol sea más pequeña, lo alejaremos de la linterna. Genial. Ha llegado el momento de responder las preguntas iniciales. ¿Cómo se produce una sombra? ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Respondamos entonces completando esta ficha. Se produce cuando hay una fuente de luz, como el sol o una linterna. Se produce cuando un objeto está iluminado y puede cambiar de tamaño cuando la luz está iluminando de cerca o se aleja de un objeto. Recuerda que cuanto más se acerca la luz, más grande se verá la sombra, y cuando más se aleja la luz, más pequeño se verá la sombra. Los objetos que no producen sombra son objetos transparentes porque dejan pasar la luz. Por ejemplo, ¿quiénes dejan pasar la luz? Un vaso, un vidrio, una bolsa de plástico transparente, y los objetos que producen sombra son los objetos opacos porque no permiten el paso de la luz. Por ejemplo, las personas, los animales, los objetos que tenemos en casa, etc. Reflexiona a partir de estas preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? ¿Cómo hiciste para producir tu propia sombra? Si quieres hacer un regalo sorpresa de alfajores, ¿elegirás un frasco de vidrio o una caja de cartón? ¿Por qué? ¿Se puede producir una sombra sin luz? ¿Por qué? Te propongo esta actividad muy divertida. Es momento de crear un teatro de títeres de sombra. Utiliza entonces la silueta de estas imágenes o los que a ti mejor te agraden, y con la ayuda de una linterna alumbren hacia la pared. Coloquen la silueta frente a la luz para producir las sombras. Pueden acercar o alejar sus manos de la linterna para observar lo que sucede. Explica a tus familiares cómo se producen las sombras que están observando. Anímense a crear un cuento breve disfrutando de esta actividad en familia. Tomen fotos o graben este teatro de sombras y compártelo a través del WhatsApp del grupo, porque estoy segura que a tus compañeros les encantará conocer la historia que has creado con tus títeres de sombra. Recuerda, con mucha creatividad, tú puedes crear diferentes títeres de sombra. Chicos, llegamos al final de nuestra sesión. Ahora reflexiona sobre todo lo que hemos venido realizando y evalúa cuál ha sido tu logro el día de hoy. Gracias por tu atención.